Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, fieles estudiantes de la palabra de Dios. En este día de julio, miércoles 22, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. En este día quiero exponer, quiero enseñar de manera general un vistazo general a la carta, la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Es decir, quiero poder introducir de manera general la carta que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos que se congregaban en la iglesia de la ciudad de Colosas. Tal como ya lo anunciamos el día domingo, el título general de esta serie de estudios que vamos a tener durante los días domingos en nuestro hogar y los días jueves también en nuestro hogar es Cristo es preeminente. Estamos completos en Él, según la epístola a los colosenses. Pero el título principal es Cristo es preeminente. Y como consecuencia de que Cristo es preeminente, entonces todos aquellos hermanos y hermanas que estamos unidos a Cristo por medio de la fe, como consecuencia final, estamos completos en Cristo. ¿Ya? Así que, por un lado, en el título Cristo es preeminente, tenemos nosotros el tema principal de esta carta. Tenemos eh, el mensaje básico y principal que Pablo quiere transmitir a estos hermanos en Colosas. Cristo es preeminente, es el tema de esta carta, el tema doctrinal. Pero como consecuencia hay también una enseñanza práctica. Y esta enseñanza práctica es que si Cristo es preeminente, usted y yo como cristianos estamos completos en la persona de Cristo. Es decir, en Cristo, cuando estamos unidos a Él por la fe, por creer en Él, por medio de la fe, nosotros podemos encontrar plenitud espiritual. Podemos llegar a ser maduros, cabales, completos y perfectos en Cristo. Quiero hacer un alcance. A veces en el Antiguo Testamento o en vocabulario del apóstol Pablo encontramos el adjetivo perfectos en él, los que somos perfectos, dice el apóstol Pablo en algunas oportunidades. Pero perfectos no quiere decir, como lo entendemos básicamente, que somos personas sin error, sin tacha o sin pecado. No, la palabra perfecto significa maduros o completos. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que estamos perfectos en Cristo, es que podemos llegar a ser plenos, cabales. Bueno, esta epístola, dice los apuntes que yo le envié, esta epístola, esta carta, tiene una semejanza notable con otra carta del apóstol Pablo, que es la carta a los Efesios, que es un poco más extensa, son 6 capítulos. Aunque, sin embargo, el hecho que haya semejanza es semejanza sin repetición, ¿ya? Por ejemplo, alguien descubrió que hay 154 versículos de los 155 que están en Efesios son similares a versículos hallados también en Colosenses. ¿Ya? Así que si usted quiere comprender mejor la carta del apóstol Pablo a los colosenses, una gran ayuda será que usted también lea la carta de Pablo a los efesios. Aunque hay semejanza, no son los mismos énfasis. Por ejemplo, y lo dicen los apuntes que yo le envié, Efesios ve a los creyentes como sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y esta frase está hablando de la esfera espiritual, porque usted y yo estamos sentados aquí en la tierra en nuestra mesa, pero de una manera muy real, usted y yo como hijos de Dios estamos sentados con Cristo allá en los cielos. En cambio, Colosenses ve a los creyentes aquí en la tierra, como estamos ahora, y a Cristo lo ve como nuestra cabeza, la cabeza de los creyentes allá en el cielo.
El énfasis en la carta a los Efesios es que el creyente está posicionalmente en Cristo, que es lo que, por ejemplo, también explica Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, que es lo que ilustra el bautismo. Cuando nos bautizamos estamos ilustrando, estamos diciendo que yo estoy con Cristo. Y ese es el énfasis de la carta a los Efesios. Colosenses, en cambio, nos habla de que Cristo está en nosotros los creyentes. Colosenses también hace hincapié en Cristo, en la persona de Cristo, y nos dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Ya? Es decir, está viendo a Cristo a la iglesia, pero el énfasis de Colosenses es que Cristo es la cabeza y se enfoca más en Cristo como cabeza que en la iglesia como cuerpo. Sin embargo, en Efesios es al revés. Hace el énfasis en la iglesia como el cuerpo de Cristo que es su cabeza. Son los mismos temas, pero hay diferentes énfasis, ¿ya? Y al enfatizar en Cristo como la cabeza de la iglesia, en su carta a los Colosenses, Pablo nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es todo suficiente para nuestras necesidades. Cuando entremos al capítulo 1 ya de lleno en un par de semanas más, vamos a darnos cuenta que el énfasis de Pablo a los colosenses es mostrarnos a Cristo como la cabeza gobernante y orgánica de su iglesia. Y por eso que el tema principal durante los 4 capítulos es que Cristo es preeminente. Puede que tal vez esta palabra usted no la conozca mucho. Bueno, siempre está el diccionario en español para que usted busque y entienda mejor las palabras. Mucho más ahora que usted puede poner Google, googlea, ¿verdad? Pone significado preeminencia, preeminente y le va a aparecer al tiro. Antiguamente había que ir a la biblioteca del colegio, la biblioteca municipal para descubrir esto. Preeminente podría ser sinónimo a supremo. Entonces, cuando Pablo nos dice que Cristo es preeminente, nos está diciendo que Cristo es supremo, que es el principal o que tiene el primer lugar o la primera posición. Eso significa la palabra preeminencia, ¿ya? Que Cristo es supremo, que Cristo es principal, que está en el primer lugar o que está sobre todas las cosas. Entonces, Pablo nos va a mostrar que Cristo es la cabeza de la iglesia, de nosotros, la cabeza gobernante, es decir, la cabeza en el sentido del que va dirigiendo a todos los que van atrás. Y hay otro sentido de cabeza que es en biología, que es la cabeza orgánica, es decir, de donde viene de alguna manera la vida o el lineamiento para el resto del cuerpo. Si a usted le cortan la cabeza, el cuerpo obviamente muere en un par de segundos. Y eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo. ¿Ya? Mire lo que dice acá. Voy a leer lo que dice Warren Wiersbe en este librito. ¿Ya? Warren Wiersbe tiene un libro acá que se llama Completos en Cristo, que es un estudio expositivo de la carta a los Colosenses. El pastor John MacArthur también tiene otro libro completo sobre los Colosenses y, no sé, el pastor MacArthur tiene más de 100 páginas para enseñar estos 4 capítulos, ¿ya? Y aquí Wiersbe también son 100 páginas, pero nos dice este gran expositor de las escrituras, que es Wiersbe, que nos dejó el año pasado. Justamente Wiersbe falleció el año pasado sobre los 90 años, y el mismo día que falleció el que partió a la presencia del Señor, este autor, yo estaba enseñando ese jueves la carta a los colosenses en la iglesia. Dice él: comencé este estudio de Colosenses con mucho temor y temblor, porque es una de las cartas más profundas que escribió el apóstol Pablo. Ahora, dice Wiersbe, que he completado estos 4 capítulos, me doy aún más cuenta de la profundidad de la verdad espiritual que se halla en Colosenses.
Si usted cree que por tener 4 capítulos Colosenses es una carta simple o superficial, está muy equivocado a la luz de lo que dice aquí Wiersbe, y también hay otros, muchos eruditos dicen que Colosenses es incluso más profunda doctrinalmente que la misma carta a los romanos. Pero hay algunos, usted sabe que le encanta la carta a los romanos, especialmente el capítulo 9, ¿ya? Dice, el mensaje de esta carta a Colosenses es de imperiosa necesidad en nuestros tiempos. Dice él, oigo las voces de muchas personas diciéndome que necesito algo más que la persona de Jesucristo, que necesito alguna experiencia emocionante, alguna experiencia espiritual, extática, carismática, que necesito un bautismo de fuego, que necesito hablar en lenguas o experimentar ciertos dones. O algunos dicen necesito ver alguna visión celestial. O como hay muchos libros, mi visita al infierno durante 3 días. No sé si usted ha visto películas o literatura de ese estilo, ¿verdad? Personas que encontraron que leer la escritura no era suficiente y de alguna manera especial Dios los llevó al cielo, al infierno, regresaron. Bueno, a eso se refiere Wiersbe. O también muchos me dicen que necesito alguna nueva doctrina oriental para mi vida, algo que añadir a mi experiencia cristiana. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Afirma que lo que necesito es apropiarme de lo que ya tengo en la persona de Cristo, como lo dice Pablo, y vosotros estáis completos en él. También dice Whitby, escucho otras veces que quieren juzgarme o criticarme por el tipo de comida que consumo. Eso es algo muy cotidiano en nuestros tiempos, ¿verdad? Juzgar si una persona es carnal o espiritual por la dieta que tiene, si come más verdura o come menos verdura, más o menos carne. Y quieren robarme mi gloriosa libertad que tengo en Cristo. Algunos también dicen, me obligan a guardar cierto tipo de días o a disciplinar y castigar mi cuerpo. Pero Pablo dice en Colosenses que nadie os engañe y que nadie te juzgue por los días que guardas o por la comida que comes. La plenitud de Cristo es todo lo que yo necesito. Y todos estos reglamentos humanos, disciplinas, rituales con ángeles, místicos, hechos por el hombre, no pueden reemplazar las riquezas espirituales que tengo en el Hijo de Dios. Así que eso es algo que le quería compartir. En sus apuntes, lo que tenemos también para comprender de mejor manera la carta de Pablo a los Colosenses, les compartí ahí en un recuadro azul, traté de hacerlo un poco más bonito, ¿ya? Pero usted debería leerlo justamente de izquierda a derecha, porque si lo hacía hacia abajo me ocupaba mucho espacio, ¿ya? Y yo siempre quiero mandar apuntes que no los asusten con tanta información. ¿De qué trata este recuadro? Es la estructura de la carta, ¿ya? Es el esqueleto, si podemos decir de alguna manera. Y obviamente usted en su estudio le va poniendo los tendones, los músculos, la grasita, ¿verdad? Y todo lo que va a formar el cuerpo completo del estudio a los colosenses. Ahora, cada autor o comentarista tiene sus propios bosquejos o estructuras, ¿ya? Lo que yo les comparto acá como estructura no es inspirado, sino que es el producto de algún pastor erudito que puso mucho tiempo tratando de descubrir. Y consulté varias estructuras, por ejemplo, de Hendrickson, de MacArthur, MacDonald, etcétera, pero siempre me quedo con los bosquejos de Warren Wiersbe porque son mucho más simples y yo creo que de alguna manera él tenía este talento de poder sintetizar en pocas palabras, de manera muy simple y muy
entendible los bosquejos de los libros de la Biblia, porque además él trata de hacerlo con palabras que suenen parecidas, por lo tanto la memorización es mejor, ¿ya? Y tal como ya lo dije en algún momento en nuestra iglesia, y lo repito ahora, ya el tema de Colosenses es la preeminencia de Cristo. Y si usted quiere estar leyendo su celular o su tablet o su computador con el bosquejo, con el apunte que le envíe por PDF o por imagen, sería bueno que lo estuviese viendo en este momento y pudiese escuchar cómo lo explico. En Colosenses tenemos 4 capítulos, ¿ya? 4 capítulos muy breves, pero la estructura o el esqueleto que podemos encontrar en esta carta tiene 3 grandes columnas: la doctrina, el peligro y el deber. Así por lo menos lo identifica Warren Wiersbe, estos 3 grandes divisiones o columnas de la carta a los colosenses. Ya, y usted lo puede ver ahí en la parte superior. El capítulo 1, doctrina. Capítulo 2, peligro. Capítulos 3 y 4, deber. En el capítulo 1, lo que nos quiere decir o exponer, explicar el apóstol Pablo es la doctrina. Es decir, en el capítulo 1, el apóstol Pablo escribe sobre la doctrina de Cristo, la preeminencia de Cristo. En el capítulo 2, el apóstol Pablo identificó, según lo que le dijo Epafras, que era el pastor, probablemente era el pastor de la iglesia de Colosas, y Epafras estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Habían entrado falsos maestros, herejes, literalmente. Entonces Epafras le dice a Pablo: Pablo, mira, esto se está comenzando a enseñar en la iglesia. Y Pablo identificó inmediatamente peligro, ¿ya? Como cuando usted ve en alguna empresa, en alguna industria, estos grandes letreros, avisos que dicen peligro en español o danger en inglés, peligro. Y él advierte que hay un gran peligro naciente en la iglesia de Colosas. Algunos dicen que esta es una carta preventiva, es decir, que el propósito de Pablo era prevenir o advertir de este peligro. Y de eso trata el capítulo 2. Ojo, le dice a los colosenses, ustedes están en peligro. Y los capítulos 3 y 4, como es una constante del apóstol Pablo, él deja lo doctrinal, lo teológico, para pasar a los deberes prácticos de los hermanos. ¿Ya? Capítulo 3 y 4, entonces Pablo les dice, este es el deber práctico de ustedes. En cada una de sus cartas, el apóstol Pablo comienza por lo doctrinal, por lo teológico, por aquello que es más intelectual, que va al entendimiento, a la razón, y después, en su segunda parte, el apóstol Pablo en sus cartas siempre lleva el conocimiento doctrinal, teológico, intelectual, lo baja a la praxis o a la pragmática, es decir, ustedes, esto es lo que deben practicar. Ahora, recuerda, estudiantes de la Escritura, cuando estudiamos un texto bíblico, un libro de la Escritura, debemos descubrir el tema principal. Y cada una de las divisiones del libro deberían estar relacionadas con el tema principal, para no olvidarlo y para recordarlo, ¿ya? Por lo tanto, nuestro bosquejo, nuestra estructura respeta ese principio. Así que en el capítulo 1, Pablo habla sobre la doctrina. ¿Qué significa eso? Que la preeminencia de Cristo es declarada por Pablo. Recuerda, el tema principal es que Cristo es preeminente, superior, está en primer lugar, está sobre todo y todos. Así que en el capítulo 1, Pablo primero pone un fundamento y les dice, hermanos en Colosas, la preeminencia de Cristo es declarada, ¿ya? Y quiero comentarles esto aquí, lo que dice Wiersbe. Al estudiar este bosquejo, sabremos cómo Pablo encaró este problema y trató de resolverlo. Si usted se fija en el capítulo 1, Pablo no comienza ni atacando
ni confrontando a los falsos maestros y a sus enseñanzas o falsas enseñanzas. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo lo primero que hace es declarar que Cristo es preeminente. Lo primero que hace el apóstol Pablo es exaltar a Cristo Jesús. Y por eso que ponemos en nuestro esqueleto, nuestro bosquejo, Cristo, la preeminencia de Cristo es declarada. Y Pablo eh, declara 5 aspectos o 5 esferas donde Cristo es preeminente. Así que en el capítulo 1, Cristo es preeminente en el mensaje del Evangelio, Cristo es preeminente en la redención o en la salvación de los creyentes, en esta doctrina. Jesús también es preeminente en la creación, es decir, en la esfera material. Cristo es la cabeza del universo, el creador del universo. Pero además hay una esfera espiritual que es la iglesia y Cristo es preeminente, es supremo en la iglesia porque es su cuerpo. Pero además después Pablo va a su ministerio de predicar, de amonestar, de enseñar, y ahí hay tres verbos muy especiales que ocupa Pablo al final del capítulo 1. Pero, ¿qué declara Pablo? Que Cristo es preeminente en su propio ministerio. ¿Ya? Cuando Pablo predica, proclama y evangeliza, no está siendo él el apóstol preeminente, sino la persona de Cristo. ¿Ya? Así que cuando lea Colosenses y lo estudie, usted tenga esta estructura en su mente. En los 4 capítulos, Pablo declara que Cristo es preeminente. Pero en el capítulo 1 todo es doctrinal y de verdad es que es muy profundo, es muy complejo, especialmente del versículo 15 al 19, porque Pablo está declarando una cristología única. Es la cristología más profunda que encontramos en el Nuevo Testamento. Y para poder estudiar ahí Colosenses capítulo 1, del 15 hasta el 19, usted debería también leer Juan capítulo 1, Hebreos capítulo 1, Filipenses capítulo 2 y por supuesto Colosenses capítulo 1. Así que, primera columna, doctrina, la preeminencia de Cristo es declarada. Cristo es preeminente en el mensaje del Evangelio, en la salvación, en la creación, en la iglesia y en su propio ministerio. Pero esto debe ser un consejo para nosotros, ¿ya? En el capítulo 2, Pablo se va al peligro que se cierne sobre la iglesia de Colosas. Hay un peligro que está latente y que si ellos no se aplican en la doctrina, decir que Cristo es preeminente, corren un serio peligro de desviarse de la doctrina y del evangelio correcto y verdadero. Así que en el capítulo 2 la preeminencia de Cristo es defendida y Pablo defiende con dientes y uñas, defiende que Cristo es preeminente ante las filosofías huecas y vanas, ante el legalismo religioso y los mandamientos humanos. ¿Ya? Hay varios peligros que el apóstol Pablo identifica y que lo que hacemos con esta estructura, con este esqueleto, es clasificarlos. Los hermanos en Colosa estaban sufriendo una enseñanza falsa que era muy típica de ese primer siglo, que como vamos a ver en nuestros apuntes, hoy, el que les envió hoy y más adelante, habían religiones de misterio que venían de los tiempos de Babilonia, ¿ya? Estas religiones orientales que estaba relacionada con los astros, con las cosas espirituales, con las cosas ocultas, mezclada con la filosofía griega. Entonces, los romanos, que fue una de las claves de que el imperio romano llegase a ser lo eh, que fue el imperio de los 1000 años, como se le llama, em, eh, juntó o tomó de
todas las culturas lo que más le convenía y formaron una amalgama, formaron una mezcla de filosofías, de religiones. Y eso lamentablemente estaba empezando a entrar en las iglesias cristianas, ¿ya? Así que como usted va a ver en nuestros apuntes y va a verlo más adelante, habían maestros que estaban haciendo una mezcla entre la filosofía griega, el judaísmo y el cristianismo que estaba enseñando el apóstol Pablo. Como va a ver ahí en nuestros apuntes, la ciudad de Colosas era una ciudad gentil romana, ¿ya? Con templos a dioses y diosas del Olimpo, ya diosa, la diosa del amor, de la sexualidad, otros dioses también de la guerra, de la lujuria, etcétera. Pero además había una colonia judía muy grande. En algún minuto Antíoco Epifanes había sacado a muchos judíos de Jerusalén y se habían ido allá a la ciudad de Colosas en algunas décadas atrás. Así que Colosas tenía una comunidad romana, gentil, pagana, idólatra y muy inmoral por la misma cultura y religión greco-romana, pero también habían muchos judíos, muchas sinagogas. Y la iglesia que nace en Colosas, producto del ministerio de Epafras, porque recuerde que Pablo no fundó esta iglesia, ni tampoco la había visitado. Entonces Epafras fundó esta iglesia con el Evangelio y obviamente era una mezcla de creyentes gentiles y de creyentes judíos. Y eso obviamente Cristo es capaz de unirlo, pero se produjo una mezcla de otros falsos maestros que estaban trayendo enseñanzas muy heréticas, muy falsas y que han llegado hasta nuestros días. Por eso entonces Pablo les advierte y defiende que Cristo es superior a estas filosofías vanas, que Cristo es superior al legalismo religioso y que Cristo es superior a los mandamientos humanos. Las filosofías vanas tienen que ver con las cosas paganas, con las cosas griegas, la filosofía. Y por ejemplo, los griegos y algunos de estos judíos, esta mezcla, ellos decían que había un Dios universal que no tenía personalidad, es decir, era como parte del universo, como la Pachamama o el panteísmo que tienen los budistas, el hinduismo, y que este Dios, este ser inmaterial, eh, había tenido diferentes creaciones menores, entre ellas Cristo, y que este Dios menor, Cristo, que algunos le llamaban el demiurgo, él había creado las cosas materiales y la tierra. Entonces, para ellos, Cristo era igual a otros dioses, a otras personas, a otros grandes maestros. Entonces Cristo dice no. Pablo dice no, Cristo es superior a estas filosofías. También estaba el legalismo religioso, que usted lo ve en el capítulo 2. Venían los judaizantes y decían no, ustedes deben guardar el día sábado, como los adventistas de nuestro tiempo. Usted sabe que el adventismo no es cristianismo verdadero. La doctrina adventista le dice a usted que si usted no guarda el día de reposo, el día sábado, usted se va al infierno y no puede entrar al cielo. Bueno, los judaizantes decían, guarden los días de reposo o guarden los días, las fiestas religiosas. Además, le decían a estos cristianos, no puedes comer este tipo de carne o este tipo de alimentos para que seas más espiritual. ¿Qué es lo que les dice Pablo? No, Cristo es suficiente. Cristo no tiene que ver con la comida, con lo que entra al cuerpo, sino dónde está nuestro corazón. Y finalmente hay otras prácticas que vamos a descubrir en el capítulo 2 y Pablo dice peligro y defiende que Cristo es preeminente sobre todo esto. El cristianismo no es prohibiciones, el cristianismo es una relación viva de fe con por medio de la persona de Cristo. Y finalmente, capítulos 3 y 4, el apóstol Pablo pasa al deber. Y como dice nuestro apunte, la preeminencia en la tercera columna, la preeminencia de Cristo demostrada. Entonces,
Aquí en el capítulo 3 y 4 es muy crítico entenderlo, porque muchas veces los creyentes, los cristianos, eh, se meten en esto que es la doctrina, la teología, y llenan su mente de conocimiento, de teología y sobre Cristo y etcétera, pero nunca demuestran con sus propias vidas que Cristo es preeminente. Entonces llenan su cabeza de conocimiento, pero no lo llevan a la práctica. Y por eso el apóstol Pablo se preocupa de decirle, bien, ya les enseñé la doctrina, capítulo 1, capítulo 2 les advertí los peligros, Cristo es superior, Cristo es defendido, es la apologética lo que hace el capítulo 2, pero capítulo 3 y 4 le dice, ahora ustedes vivan, que Cristo es preeminente en sus vidas. Y eso es donde muchos fallamos, porque, bueno, honestamente los creyentes de hoy día poco conocen sobre la doctrina de Cristo. Eh, Muchos hoy día están preocupados, ¿verdad?, de estas corrientes, y lo voy a decir, el calvinismo, ya el arminianismo, la apologética, y están pendientes de estas corrientes religiosas, pero no conocen nada de Cristo. Yo siempre hago este desafío. ¿Puede usted rápidamente, en menos de 5 minutos, escribirme en un papelito cuáles son los capítulos o sí, los capítulos clásicos que nos hablan sobre la doctrina de Cristo? ¿Podría usted nombrarme los 5 capítulos que hablan en el Nuevo Testamento sobre la doctrina de Cristo? Yo creo que muy pocos, si no contados con la mano, podrían cumplir ese desafío. Entonces, conocemos poco de Cristo y mucho menos vivimos a Cristo. Así que capítulos 3 y 4, Cristo debe ser vivido en nuestras vidas y demostrado que Él es preeminente. Dice ahí nuestro apunte, por ejemplo, en la pureza de vida. Y esto se relaciona mucho, vamos a verlo más adelante, con la pureza sexual, con la moralidad o la inmoralidad en la vida de los creyentes. Y vamos a ver después que cuando dice capítulo 3 dice, desvístanse o saquen de su vida todo lo que habla de fornicación, de adulterio, de inmoralidad, y todo ese listado tiene que ver con la inmoralidad que habita en muchos cristianos. Entonces, por un lado decimos ser cristianos y que demostramos o que Cristo es preeminente, pero están en fornicación, están en adulterio, es decir, viviendo o conviviendo con mujeres u hombres que no son sus cónyuges, o solteros conviviendo con otros solteros, o viviendo en inmoralidad como la pornografía. Y, y Pablo dice, bueno, si usted cree en Cristo, entonces demuéstrelo en la pureza de su vida. Y por eso después dice, vístanse de estas cosas, capítulo 3. También debemos demostrar a Cristo en nuestra comunión como iglesia, como cristianos. Entonces, por ejemplo, una iglesia tiene el título de cristiana como nosotros, pero esa iglesia puede vivir en divisiones, en peleas, en discusiones. Entonces Pablo dice, bueno, si ustedes creen que Cristo es preeminente, ¿lo están viviendo cuando discuten, se ofenden y se dividen? También Cristo debe ser, la preeminencia de Cristo debe ser demostrada en el hogar, ya que habla de las relaciones de el esposo y la esposa. Y aquí vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que el machismo eh, pecaminoso no está en la Escritura. Eso es consecuencia del pecado en nuestro corazón. Pero por otro lado también vamos a descubrir que el feminismo en todas sus vertientes también es un ataque del diablo contra el hogar y contra la institución del matrimonio instituida por Dios. Entonces nos dice, ¿usted cree que Cristo es preeminente? Vívalo con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Eso usted también lo puede ver ahí en el capítulo 3 y 4. También Cristo debe ser demostrado en nuestro trabajo diario. Ya habla de las relaciones de amos y esclavos.
porque esa era casi la única relación laboral en el Imperio Romano. Pero en nuestros tiempos, la mayoría hemos tenido jefes. De hecho, yo trabajé 23 años siempre con un jefe. Nunca fui jefe ni encargado de nada. Siempre fui el último eslabón en la jerarquía de la empresa. Entonces, ¿cómo vivimos nuestras relaciones con los jefes? Y Pablo dice, ustedes deben demostrar que Cristo es preeminente en tu empresa, en la relación con tu jefe, en tu trabajo diario. Y si alguno de ustedes, por ejemplo, es gerente, es jefe o encargado o tiene gente a su cargo, bueno, también ahí Colosenses dice cómo usted como jefe, como superior debe vivir y demostrar que Cristo es preeminente en el trato con sus subalternos, en el testimonio cristiano y por supuesto también en el servicio cristiano en la iglesia. Usted debe vivir que Cristo es preeminente. Y bueno, eso es el vistazo más general que le puedo entregar sobre esta carta de Pablo a los Colosenses. Si usted se da cuenta, empieza en las profundidades, en las alturas de la teología, de la cristología, y yo amo literalmente Colosenses capítulo 1, versículo 15, 18 al 19, porque realmente cómo Pablo expone y declara la persona de Cristo como Dios mismo, como creador, como cabeza del universo de la iglesia, es maravilloso. Y antes que se ponga a leer cualquier libro de cualquier tipo de teología, métase ahí en Colosenses capítulo 1. Pero también después baja a la tierra el apóstol Pablo, a la vida matrimonial, a la vida laboral, a la iglesia. Esto solamente es producto del Espíritu Santo en el corazón y la mente del apóstol Pablo. ¿Ya? En nuestros apuntes hay 4 puntos que yo les envié donde hablo un poquito, escogí la introducción más resumida. Si usted quiere más información y quiere saturarse, bueno, tendrá que recurrir a otros libros o comentarios que hablen más. Pero ahí hablo un poco de la ciudad de Colosas. Después en el punto número 2, nuestros apuntes hablan de la iglesia, es decir, nos dice que Pablo nunca había visitado Colosas y cómo llegó el Evangelio a Colosas por medio de Epafras o Epafras, no sé dónde estará ahí la tilde, ¿ya? Que él vivía en Colosas y este hombre, este creyente, siervo de Dios y compañero de milicias del apóstol Pablo, es el pastor de esta iglesia y él se preocupa por lo que sucede y él recurre obviamente a un maestro con más experiencia que el apóstol Pablo, que está preso, está encarcelado allá en Roma y le pide consejo a Pablo qué puede hacer, ¿ya? Y Pablo entonces escribe esta carta a los colosenses y posteriormente Tíquico, al parecer, es el que lleva esta carta y los saludos a Colosas nuevamente. ¿Sabe cuántos kilómetros separaban Roma, de donde Pablo está encarcelado, y Colosas? 2000 kilómetros. Es decir, un viaje Santiago-Puerto Montt de ida y de regreso. Todo eso recorrió Epafras por amor y preocupación a la iglesia que él pastoreaba. La crisis, y en el punto número 3 de nuestros apuntes, ahí explica qué es lo que está sucediendo, que es un poco lo que yo le expliqué a grandes palabras, y ahí explica, según Wiersbe y otros comentaristas, porque yo siempre hago un resumen de varios comentaristas y eruditos, y ahí explica lo que está sucediendo, pero también esto lo vamos a ir viendo con más detalle en los capítulos posteriores. Y en el punto número 4 habla de esta correspondencia, ¿ya? Es decir, los ir y venir de Epafras, de Onésimo, de Tíquico, y nos explica también cómo Pablo, estando en la cárcel, escribe estas cartas en conjunto, como Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a su amigo Filemón. Y finalmente dice acá, Colosenses hace hincapié en la preeminencia de Cristo. Y yo les doy una tarea, un ejercicio para los que eh, pueden buscarlo en su Biblia en papel o en estas Biblias en internet, y hago una búsqueda de la palabra todo.
Busque ahí en 4 capítulos todas las veces que aparece todo, todos, toda y todas. Ya no es vocabulario inclusivo, es porque obviamente se refiere a diferentes cosas. Busquen todas las veces que aparece todo, todos, todas, toda, la palabra plenitud, completo y lleno. Y esa búsqueda, ese resumen le va a explicar realmente lo universal y lo preeminente de Cristo. Siempre Cristo es todo, en todos. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Nosotros podemos ser completos en Él, por ejemplo, llenos. Así que sería un buen ejercicio muy personal suyo que usted busque en su Biblia en Colosenses solamente todo, todos, todas, toda plenitud, completo, lleno, y va a darse cuenta de cuál es el hilo conductor del pensamiento de Pablo en esta carta, donde Cristo es el todo en todos. No le digo la cita porque usted tiene que encontrarla ahí en Colosenses. Así que Cristo es todo y en todos, y por supuesto usted y yo estamos completos en Cristo. Puesto que los creyentes están completos en Cristo, Él, Jesús, y el cristianismo es todo lo que usted y yo necesitamos. El legalismo, las filosofías de cosecha humana, las dietas estrictas, la observación obligatoria de días santos, el castigar o disciplinar el cuerpo, las religiones orientales, el yoga, la meditación trascendental, todo esto no tiene cabida en la iglesia cristiana. Todo esto debe ser expulsado, ¿ya? El culto a los ángeles, el culto a las deidades superiores, que lo dice Pablo en su capítulo 2, todo esto le ocupa espacio a la persona de Cristo cuando entra a la iglesia. Toda esta cultura oriental, moderna, mística, le quita la gloria y la preeminencia a Cristo. Lo único que debe saturar nuestra vida cristiana es Cristo y las Escrituras. Colosenses es un ruego por la madurez espiritual. Véalo en el capítulo 1. Las prácticas religiosas hechas en esta carne, en este cuerpo, pueden aparentar espiritualidad. Por ejemplo, un mal entendimiento del ayuno. Este ayuno tipo carismático, pentecostal, ¿verdad? Que hace que la gente que ayuna sea vista como más espiritual o como un cristiano superior. No, nada de eso. Un mal entendimiento del ayuno, por ejemplo, no tiene ningún valor para la vida espiritual del creyente. Qué fácil es incluso para los cristianos evangélicos sustituir reglas de origen humano por la verdadera y bíblica espiritualidad. Así que comenzamos un apasionante viaje por cada uno de estos 4 capítulos que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses. Así que le animo a que lea, que estudie para que podamos gozarnos, maravillarnos y sorprendernos con las maravillas de las glorias de Cristo. Y que esto obviamente no solamente sature nuestra mente y nuestro espíritu, sino también nuestras manos y nuestros pies para vivir que Cristo es preeminente. Que Dios les bendiga.